Gracias. Y Padre Loren, me habilita para poder compartir pantalla, por favor. Con mucho gusto. Pero qué difícil de entrar, padre. Qué difícil. Padre, por favor, ¿me puede habilitar también para ayudarle? Sí, sigan, uno a uno. Aquí están proponiendo $20 de multa a Padre Loren por cortar la conexión. De acuerdo. Así es, le voy a pasar al técnico la multa. Bueno, vamos a... ¿Pueden ver la pantalla mía ahora? Sí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, pensemos que la casa no es un lugar para ver la televisión, para sentarse con un cafecito, para llevar charlas largas. Es netamente un lugar para dormir. La gente le gustaba vivir afuera de la casa, ¿no? Pero la casa tiene su función para, digamos, el alimenticio, su función para el almacenaje de lo que es de valor para la familia, ¿no? Los chivos, el cordero, los corderitos. Claro, los animales más grandes no se podían poner. ¿Ustedes recuerdan la historia que narra Jesús, la parábola, que un tipo se le llega un amigo de lejos, en la noche, y él no tiene comida, y él va a la casa de su vecino y le dice al vecino, por favor, deme 3 panes porque tengo una visita y voy a quedar mal? Y ustedes recuerdan que dice Jesús que cuando él toca al vecino no quiere levantarse, pero se levanta porque el alboroto. Bueno, imaginemos una casa donde los niños están acostados, los animales están en la casa y uno hace bochinche allá afuera. Entonces comienza el cordero, el chivo, ¿no? Imagínense toda la bulla, allí todos los animales que se despiertan, ¿no? Entonces el tipo tiene que levantarse, no porque es tan buen tipo, pero porque la bulla se le va a despertar a los animales y a los niños, ¿no? Entonces esto nos da una idea. Aquí otra imagen de otro tipo de casa que encontrar. Esa es una reconstrucción artística, claro, pero de tipos de casas que han encontrado: doble piso, con ánforas para el vino, para el jugo de uva, que se va a convertir en vino, los animales, ¿no? Lugares para dormir, tal vez un cultivo afuera, un poquito, tal vez algunos animales, y en el techo. Es muy normal vivir en el techo, eso del techo es muy normal para ellos. Por eso dice Salomón que mejor vivir en el techo que vivir con una mujer pleitosa, ¿no? Con una mujer pleitosa. Yo, no lo digo yo, lo dice Salomón. Entonces que las hermanas no me vayan a tomar a mal. También recordemos cuando Cornelio se convierte y van a enviar a sirvientes para invitar a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Hechos capítulo 10. Pedro está en el techo, está orando en el techo. Era muy normal eso, dormir en el techo, acostarse, poner cultivos de dátiles, de figos, para que se secan. Entonces el techo es muy parte de todo el espacio. Bueno, vamos ahora a entrar más en el tiempo del Nuevo Testamento y vamos a hablar sobre Capernaum. En el siglo hay una iglesia un poco reconstruida, pero data la iglesia del siglo V después de Cristo, de los ortodoxos, que es una iglesia que se llama la iglesia, la casa de Pedro. Entonces esa iglesia fue construida cuando se convierte Constantino al cristianismo. El emperador Constantino, su mamá Helena también se convierte, y Helena viaja para la Tierra Santa y pone iglesias donde quiera que la gente le diga, aquí caminó Jesús, levanta iglesia. Entonces la Tierra Santa está llena de iglesias que posteriormente iban a ser ortodoxas. Porque cuando viene el cismo, digamos, de la iglesia del Oriente con la iglesia del Occidente, van a ser ortodoxas esas iglesias, y tenemos muchas de esas iglesias. Ahora lo interesante es que
la tradición de la gente local fue de que era la casa de Pedro. Posteriormente, los arqueólogos en el siglo pasado descubrieron debajo de la iglesia, cavaron y descubrieron una casa antigua que data del primer siglo después de Cristo. Uno todavía aquí se puede ver mejor, uno todavía lo puede visitar, uno puede ver lo que excavaron allí, y hay muchos que piensan que en realidad es la casa donde Pedro, la familia de Pedro vivía y donde Jesús frecuentaba, ¿no? Entonces, muy interesante que bajo de una iglesia del siglo V, debajo acá, al excavar, encontraron que sí hay un espacio y encontraron diferentes reconstrucciones. Encontraron una construcción donde se ve que hay un espacio que ensancharon de una casa normal, una casa modesta, pero ensancharon el espacio, probablemente los primeros cristianos después de Cristo, para tener iglesia. Y debajo de esa pueden ver de que hay una casa mucho más antigua. Entonces, allí todo el debate sobre este gran hallazgo que hicieron la casa de Pedro de Cafarnaúm. Ustedes trabajaron ese tema en buena forma. Yo vi en el documento que me pasó de Padre Lauren, trabajaron en el tema de la casa de Pedro en buena forma. Otra vez, otro ejemplo aquí para ver lo de las casas. Entonces estamos hablando de casas de 2 pisos. Estamos hablando de que el techo también se usa. Estamos hablando de espacios para la cocina, espacio para almacenaje, establo dentro de la casa. Los animales viven dentro de la casa, los animales que tienen. O sea, son gente modesta. A veces tienen su establo más lejos también con más animales, pero la gente modesta no tenía tanto. Aquí arriba vemos que las mujeres pueden tejer, pueden hilar, y también todo el trabajo que se hace para la parte de cocina. Entonces, muy, muy importante. Se hace con lodo, de lodo, tierra de lodo y mezclado con paja y con hierba, ¿no? Entonces, así se hacen esas casas. Por eso nos dice Marcos de que ellos cavaron un espacio para bajar al hombre paralítico. Cavaron allí en el lodo, de la casa se decía así, ¿no? En muchos de nuestros países todavía también se hace, en muchos pueblos se hacen las casas de esa forma, ¿no? Con esa mezcla de barro, del río, con paja, con hierba. Y se seca, ¿no? Y se convierte en algo bastante fuerte, pero claro, no tan fuerte cuando se hace con concreto o con piedras o con otros tipos de piedras. Entonces, aquí otro ejemplo. Entonces, los hombres suben arriba y cavan aquí para dejar que entre, para bajar el paralítico. La casa no era tan grande, entonces estaba muy llena de gente cuando Jesús hablaba, ¿no? Es muy interesante que Lucas, en el Evangelio de Lucas, la misma historia, Lucas dice que quitaron los mosaicos. Porque Lucas nunca estuvo en la tierra prometida, aparentemente. Lucas era un greco-romano. Entonces, cuando Lucas renarra la historia que Marcos nos narra, Lucas lo da un tinte local. Muchos piensan que Lucas era de Antioquía, el escritor Lucas, el doctor Lucas, amigo de Pablo. Cuando Lucas narra la misma historia del paralítico, Lucas dice que quitaron los mosaicos, porque las casas greco-romanas tenían mosaicos en el techo. Entonces, allí podemos ver de que Lucas lo da un tinte local de lo que él conoce de las casas. Pero la versión de Marcos es claro, la más auténtica. Arqueológicamente se ha comprobado que sí, con casas hechas de barro, con lodo y con paja, se puede cavar, ¿no? Dice Marcos, para hacer un hueco. Entonces, eso es interesante. Eso era Capernaum, ¿no? Estamos viendo que la arqueología a veces nos ayuda. No vamos a buscar que la arqueología nos confirme todo de la Biblia. La Biblia es una palabra de Dios, es un libro espiritual, pero también es un libro donde Dios nos habla por medio de seres humanos, ¿no?
Entonces la encarnación significa de que hay cultura, hay idioma de la Biblia, ¿no? La encarnación significa que Dios usa lo que la gente conoce, entonces no tenemos problema con eso. Pero es muy interesante cuando hay aspectos de la Biblia que la arqueología confirma, ¿no? Por lo menos podemos confirmar. A veces no sabemos seguro si Jesús estuvo allí, pero por lo menos es una casa de tiempo de Jesús. Eso es el ejemplo que vamos a dar ahora de en Nazaret. Se han encontrado una casa del primer siglo, cavada, digamos, en una cueva, aquí, y se llama, según la tradición de la gente local, es la casa de José y María. Data del tiempo de Jesús, eso sí se ha comprobado, pero si es la casa donde Jesús vivía, eso no sabemos. Pero nos da un ejemplo de lo que podía haber sido la casa. Y es la misma construcción de casas, ¿no? El espacio es pequeño, hay espacios para almacenaje, espacio para dormir, pero eso es para dormir en la noche, pero ese mismo espacio cambia para otros usos. Hay un techo arriba, ¿no? Entonces, el mismo tipo de casas, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar un poco, vamos a hablar un poco, ahora hemos hablado mucho de Israel, pero queremos meternos un poco ahora en el tema de los primeros cristianos fuera de Israel. Los primeros cristianos fuera de Israel, en Roma, en Antioquía, ¿no? En todas esas ciudades, en Corinto, ¿cómo vivían ellos, no? Sabemos que hay dos tipos, bueno, hay más, pero hay dos tipos de viviendas en el mundo greco-romano. Una que llamamos una ínsula. Ínsula significa isla, y va a significar isla después. Bueno, no significa isla, pero después lo hemos usado para significar isla. El plural es insulae. Es una especie de edificio de apartamentos o puede ser una manzana de una ciudad greco-romana. Entonces, hay aspectos comerciales, hay pórticos. En Italia se encuentran muchos, se ha excavado mucho y todavía se encuentran ahí en muchos lugares del mundo greco-romano, lo que era el mundo greco-romano. Habían habitaciones, habían atrios y espacios para recreación, para trabajo. Entonces, el espacio muy importante. Los ínsulae albergaban a la mayor parte de la población ciudadana urbana de la enorme población de la antigua Roma. Piensan los expertos de que entre 800.000 hasta 1.000.000 de personas vivían en el periodo imperial temprano, ¿no? En Roma. Entonces, son mucha gente allí y se han encontrado, todavía hay estas casas antiguas que son como apartamentos, ¿no? Apartamentos, tienen sus dibujos que la gente ponía. De esos dibujos también podemos aprender cómo vivían ellos. Son dedicados a veces a los dioses. Los residentes de una ínsula, un condominio, un apartamento que consiste de diferentes habitaciones y abajo hay lugares para comercio o para los artesanos, ¿no? Entonces, son la gente de clase media hasta baja, ¿no? Que viven en esos lugares. Los más ricos tienen su propia casa más grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 pisos muchas veces. No, disculpen, estamos hablando de muchos pisos. A veces los ínsulas tenían como 7, 8, 9 pisos. El emperador Augusto sacó un decreto para limitar la altura de los ínsulas, porque se volvían muy altos. Entonces muchas veces donde vivía la gente era arriba y abajo habían los pórticos para hacer negocio, donde entraba la gente, ¿no? Entonces podemos pensar en lo que nosotros llamamos un mall hoy en día, donde hay gente que vive arriba del mall, ¿no? En algunos lugares lo vemos. Entonces, la idea de los centros comerciales, solamente que aquí se trataba de centro de vivienda en primer instante, pero abajo en el piso plano hay lugar para negocio, para comercio, etc. Entonces, los ínsulas, hay que pensar que muchos de los primeros cristianos vivían en estas ínsulas.
Entonces, sus propias casas eran muy pequeñas, ¿no? Entonces hay que pensar de cuando se reunían para hacer la Santa Cena en el mundo greco-romano, no era una cosa de 1000 personas, ¿no? Grupos pequeños que se reunían, ¿no? Y sí hay lugares un poco más grandes, ya vamos a verlo. Los propietarios de esos edificios eran típicamente romanos adinerados e incluso miembros del Senado, ¿no? También era posible que una ínsula fuera propiedad de varias personas, como Cícero, el famoso retorista, filósofo Cícero romano. Él era dueño de una de las ínsulas. Él dice que él era dueño de una octava parte de una ínsula y recibía una octava parte de ingreso. La gente pagaba renta, ¿no? Y la gente vivía muy pobre. A veces esas ínsulas eran muy, como hoy en día, ¿no? Se abusaba un poco de la gente pobre. Entonces hay escritos que dicen que a veces colapsan las ínsulas porque no eran bien hechas y todo eso. Una cosa que a veces la gente pregunta es el asunto un poco, digamos, corporal, biológico humano, de los desechos humanos. ¿Cómo era eso en el mundo antiguo? Bueno, uno de los primeros pueblos en desarrollar un sistema de letrina eran los babilonios, ¿no? Los babilonios ya tenían sistema de letrina, pero en el mundo greco-romano, los romanos hicieron eso en buena forma. Y claro, las casas pobres no tenían un baño, sí, tenían, para hacer eso había que ir afuera, ¿no? Pero las casas más ricas sí lo tenían, y muchas veces en las ínsulas, donde había gente compartiendo habitaciones, compartían la parte de la letrina y la parte del baño romano, como decimos, para bañarse, ¿no? Aquí podemos ver letrinas del tiempo romano. Se han encontrado por todo el mundo greco-romano, ¿no? Se han encontrado en los palacios en Israel de los herodianos, los lugares de los ricachones, en Séforis se ha encontrado, ¿no? Ustedes recuerdan que Jesús dice en Mateo 15, 17, ¿no entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Usa la palabra en griego para letrina. Algunos traductores no quieren decir que Jesús usa la palabra letrina. Entonces ponen, va al vientre y es echado afuera, ¿no? Quieren usar una forma más eufemística, pero él usa la palabra para letrina porque conocían letrina, ¿no? Aquí en Pompey encontraron la letrina. En Pompey, usted sabe que el volcán Vesuvius, cuando explotó, irrumpió, ¿no se dice en castellano? La lava tapó a la ciudad de Pompey y se han encontrado las letrinas. Aquí, claro, aquí es medio artístico. La gente se bañaba y la gente también tenía su letrina. Y usted puede ver que todo se hacía en forma comunal. En forma comunal, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres y las mujeres tenían su propia. La gente más pobre no tenía letrina en casa, no tenía la posibilidad. La gente pobre que sí vivía en las ínsulas tenían las letrinas en común, ¿no? Que podían usar en común. Entonces, la ínsula, apartamentos, condominios donde vive mucha gente de más pisos, es una forma donde mucha gente vivía. Los más ricos vivían en el domus. Palabra domus significa casa. Mayordomo es el mayor del domus, quien dirige la casa. Entonces la élite vivía en su domus, tenían sus cosas artesanales, la parte artística que hacían. Entonces esas casas grandes son muy interesantes para el mundo, para el cristianismo, porque vamos a ver después de que muchos cristianos que se convierten son gente rica, ¿no? Y esos cristianos, como Filemón, que tenía esclavo, ¿no? Vemos que en la casa de los ricos, la iglesia se une allí, y muchas veces pensamos que era en el atrio. Se han encontrado casas donde se puede ver, a veces del siglo III, un poco después, pero se piensa de que ya es anterior. Estamos hablando de lugares de 50 a 60 personas. Entonces,
Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, sería de 50 a 60 personas en una casa, no más. Y algunos piensan hasta 150 cuando el domus era muy grande. Entonces no estamos hablando, cuando Pablo escribe a los cristianos de Éfeso o los cristianos de Roma que están en la casa de tal y tal persona, no estamos hablando de 1000 personas, ¿no? Estamos hablando de 150 y tal vez se reunían también en otras casas, ¿no? Posteriormente el cristianismo iba a crecer, ¿no? Pero en el primer instante, en diferentes etapas, cuando va creciendo, van a construir después iglesias, ¿no? Pero en primer instante se reúnen en casas de gente rica, que son un poco más grandes. También de gente pobre, pero cuando la iglesia va creciendo, las casas de la gente más rica, ¿no? Aquí podemos ver el domus que ha encontrado, que es muy interesante, la iglesia de Dura Europos que encontraron allá más o menos en Turquía. Es muy bonito, si uno lo puede visitar, tiene 2 pisos y se piensa de que se reunían acá los cristianos y se han encontrado diferentes dibujos que indican que es de los cristianos, ¿no? Entonces, muy interesante. Aquí vemos del mismo lugar que les estaba diciendo, donde ellos se reunían en esa ciudad de Duros. Entonces, una iglesia primitiva normalmente se reunía en la casa de uno de los miembros ricos, ¿no? Vemos evidencia de esto ya en el Nuevo Testamento, con el caso de Lidia, ¿no? Vemos en Hechos 16, usted puede leer allí, Lidia era una comerciante de costosa tela púrpura. Entonces ella tenía mucha lana, literalmente en este caso. Priscila y Aquila también lo tenían muy bien, ¿no? Entonces la iglesia se reunía en la casa de ellos, que eran dueños de un lucrativo negocio de fabricación de tiendas, ¿no? Y sabemos de Filemón, la carta a Filemón, que Filemón tenía esclavo. Entonces era suficientemente rico para poseer a lo menos un esclavo. Y Gayo, en cuya casa se reunía toda la iglesia de Corintio, por ejemplo, tendría que haber sido una persona adinerada. Entonces, esto tiene mucho sentido de que la iglesia puede hacer uso de estas casas, estos domus amplias romanas, greco-romanas, no solamente en Roma, pero por el mundo greco-romano había, y la gente se reunía. Y la del tercer siglo, de Dura Europos, esa ya se ha convertido en tipo de iglesia, porque hay un lugar para bautizar a la gente, hay un lugar que se piensa que es para enseñanza, hay diferentes lugares donde se reúnen los cristianos para diferentes funciones, ¿no? Para terminar, en 1 Corintios 16, 19 hasta 23, leemos: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Prisca, la congregación que se reúne en su casa, en la casa de Aquila y Prisca, les mandan muchos saludos en el Señor. Reciban saludos de todos los hermanos, salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo a ustedes ese saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Señor nuestro, ven, que el Señor Jesús derrame su gracia. Si entendemos el espacio, entendemos que cuando se lee la carta, mucha gente no podía leer y escribir. Cuando Pablo manda una carta, probablemente se lee la carta en la congregación. 60 personas, por lo más 150, muchas veces 50, 60. Cuando se lee esa carta, por eso podemos entender mejor algunas cosas de las cartas de Pablo, porque esa carta se lee en voz alta a los ancianos. Por ejemplo, a veces dice, esta carta es para los santos de la iglesia de Corinto y para los ancianos, ¿no? Entonces los líderes están allí, todo el mundo está allí y están oyendo ahora la carta de Pablo. Y Pablo dice, si alguien que pecó, hay uno entre ustedes allí que está haciendo tal y tal. ¡Wow! Entonces la gente está mirando o tratando de no mirar al otro. Qué fuerte ese aspecto de familia. Por eso vemos que Pablo usa mucho terminología familiar, porque es una cosa más íntima. Si pensamos en iglesias grandes de 5,000, miles de personas, no vamos a entender bien las cartas de Pablo. Solamente la vamos a entender si entendemos que se trata de espacios más chicos, 50, 60, 100 personas,
es en la iglesia de Cristo en este tiempo, en esa ciudad. Es posteriormente que iba a crecer mucho, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Qué bueno es estudiar estos temas, qué bueno es de la vida, hacer visible que esa gente que decidieron la cultura, qué bueno es ver que la Biblia usa el tema de la casa, del hogar, no solamente para nosotros como la iglesia, pero también para Dios. Dios es nuestro Padre, ¿no? Y qué bueno es que vemos que Pablo también y todos los cristianos de la primera iglesia nos incitan a ver la iglesia. Una de las metáforas más poderosas de la iglesia es que la iglesia es familia. Otra metáfora poderosa es que nosotros somos el templo, ¿no? del Señor. Que el Señor les bendiga y espero que estas charlas les aporte algo en su conocimiento y en su trayecto de conocer más y más la palabra del Señor. Bendiciones. Gracias, Marlon. Un tema muy interesante, sin duda alguna. ¿Tienes tiempito para ayudarnos con algunas preguntas? Sí, claro, sí. Sí, entonces esperemos a ver, compañeros, compañeras, ya saben cómo es la dinámica, los que deseen preguntar por el chat o alzan la manito para darles el espacio correspondiente. ¿Usted me va a leer las preguntas o tengo que verlos en el chat? ¿O? Sí, estoy leyendo. Bueno, algunas están más felicitando. Buenas tardes. Muy interesante el tema. Por favor, pueden poner la manito para verlos. Aurora Patiño. Aurorita, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y preguntar? Katy, yo tengo una curiosidad para Marlon, soy Elena. Dígame. Yo quería, tengo esta intriga, normalmente en la época judía siempre estaban separados los hombres de las mujeres, para todos los tenían completamente separados, segregados. En todas estas charlas y en todas estas cuestiones, en estas áreas que digamos que era para reuniones, ¿estaban incluidos hombres y mujeres o había alguna diferencia solo para hombres o solo para mujeres? ¿Estaban integrados todos? Estaban todos, pero separados, ¿no? Ajá. Entonces, en esos espacios, por ejemplo, en la iglesia de Dura Europos, bueno, la arqueología no lo puede comprobar por seguro, pero se piensa de que cuando uno ve la ubicación, de que hay espacio para dos grupos. Entonces, por mucho tiempo, era separado las mujeres de los hombres. Es por eso que se piensa que Pablo, cuando dice que las mujeres tienen que callarse en la iglesia, en Corintios lo dice él, muchos piensan de que es porque, voy a compartir pantalla otra vez, muchos piensan que porque las mujeres están a un lado y los hombres al otro lado, algunos dicen que las mujeres estaban en un lado acá y los hombres a este lado. Entonces, si es así, cuando las mujeres hacen preguntas o tienen comentarios, Pablo dice que las mujeres no hablen, que pregunten a su esposo en casa. Entonces sería que está hablando de las mujeres casadas que le están preguntando a su esposo durante el culto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces Pablo dice que no lo hagan. Entonces muchos expertos han dicho que no es una prohibición que la mujer hable por completo, que la mujer no tiene nada que decir, porque el mismo Pablo dice después en 1 Corintios que la mujer cuando profetiza tiene que taparse, cuando ora, cuando reza o cuando profetiza tiene que taparse la cabeza. Entonces la mujer sí podía hablar en el culto, pero era cuestión de cuando estaban debatiendo y haciendo preguntas. Eso, gracias hermana por el comentario. No lo hemos mencionado,
pero vale la pena mencionar ese detalle del espacio. Sí, gracias. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Aurora Pazmiño, ya tienes abierto el micrófono, por Sí, favor. ya tengo abierto el micrófono. Estaba yo, digamos, una pregunta que viene, que no viene de lo que nos enseñó aquí el padre, el biblista, ¿no? Pero sí que yo tenía esa desde mi cabeza, ¿no? Porque yo veo que en la Biblia de nosotros, en la católica, al poner el Espíritu de Dios, le escriben con minúscula. Entonces, quería aprovechar ahora para que me digan, porque si hablamos de Dios y hablamos, digamos, al escribirle de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús, uno se escribe con mayúscula al empezar. Por ejemplo, el Espíritu Santo yo siempre pongo con el Espíritu del Señor, entonces le pongo con mayúscula, pero me sorprendió que en mi Biblia, en la Biblia dice el Espíritu de Dios y usa solamente con minúscula. Esa es una pregunta que tenía desde la otra ocasión de preguntar por qué se utiliza la minúscula y no la mayúscula. Bueno, yo puedo decir algo sobre eso. El tema es que normalmente las Biblias, sea católicas o los traductores en general, la tradición ha sido de poner todas las referencias a Dios, al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús con mayúscula, referencia al Espíritu Santo con mayúscula, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu. Lo que ha pasado es que en algún momento en Europa, ¿cómo se llama? Las asociaciones lingüísticas de los europeos, en España, en Holanda, en Francia, comenzaron con una cosa ahí donde estaban quitando las mayúsculas. Comenzaron con una renovación de la ortografía, donde estaban diciendo que no hay que poner mayúscula porque no. Por ejemplo, en holandés salió una Biblia, que es una Biblia interconfesional. Católicos lo usan, todo el mundo lo usa, protestantes lo usan, que es una versión que salió 5 o 6 años atrás, y que siguieron eso de no poner, bueno, ellos no ponen mayúscula para las referencias pronominales, ¿no? Pero eso causó un tanto problema de que ahora están haciendo la revisión, que ya está lista. Una de las cosas que hicieron en la revisión fue cambiarla. Porque una cosa es cuando los lingüistas o las autoridades de lengua salen con renovaciones modernas, pero no son cristianos. Entonces a ellos no les importa la tradición de la iglesia o de los cristianos. Entonces en muchos países los cristianos han protestado y han dicho no, esa costumbre de referirse con mayúscula a Dios, Jesús, Espíritu Santo, e incluso la palabra Espíritu Santo, esa costumbre la queremos mantener. Entonces puede ser que la Biblia que usted estaba viendo, que puede ser que esa Biblia siguió las pautas lingüísticas de idioma del país o del lugar, concienzudamente, porque muchas veces decimos como traductores queremos seguir lo que maneja, digamos, la Real Academia, por ejemplo. Cada país, cada lengua tiene su Real Academia, para decirlo así. Pero hemos visto de que eso causa más problemas. Entonces, vemos que más y más traducciones modernas, cuando revisan, no van a seguir esa pauta, porque como usted en buena forma está reclamando, diciendo que no, pero eso para nosotros es muy importante que esté con mayúscula. Recordemos de que en el texto hebreo no hay mayúscula, la misma letra siempre. En el texto griego, posteriormente los manuscritos comienzan a usar la minúscula y comienzan a usar ese sistema, pero los primeros manuscritos todo era en mayúscula en griego. Pero aún así, nuestra costumbre de tantos siglos ha sido de honrar lo que llamamos la nómina sacra, los nombres sagrados, con la mayúscula. Entonces, pienso que por allí vamos. Gracias, Marlon. Tenemos muchas preguntas. La hermanita Mónica Ábata nos dice, ¿cómo eran las posadas de las que se escribe en San Mateo?
en Belén no había sitio a la posada. Bueno, sabemos que habían posadas, casas de personas que alquilaban un espacio para dormir a base de pago. En Italia, en Roma, en las ciudades más grandes de la comarca hay posadas dedicadas, tabernas dedicadas a los, la gente, a los viajantes, ¿no? La gente que viaja puede, como es mucho viajar, la gente necesita descansar, habían espacios muy específicos que eran muchas veces casas de familia y la familia dedicaba su casa en parte a eso. Muchas veces eran familias ricas también que dedicaban la casa más grande, una parte para recibir a personas, darles de comer, de dormir, ¿no? Eso. El reto que tenemos con Belén es esto. Hay mucha discusión si en Belén había una posada, o si se trata de el establo dentro de la casa. El problema está con la palabra en griego. No se trata del establo, pero de la parte donde duerme la gente. La palabra en griego, muchos dicen que significa también esa parte de la casa donde duerme la gente. Entonces, no había lugar en la parte donde duerme la gente durante la noche. Por eso Jesús nace en el establo dentro de la casa. Otros dicen que no, sí habían, porque hay posadas en Israel, se han encontrado que en tiempos de Jesús hay lugares donde hay posadas, casas de familia que se dedican a dar espacio contra de pago para que la gente pueda descansar. En Israel no tenemos que pensar en posadas grandes, no especialmente hechas para hacer posadas, pero casas que ya existen. En el mundo greco-romano hay unos casos donde sí hay casas grandes, que eran los domus, las casas de los ricachones, que habían transformado completamente para ese propósito. Gracias, Marlon. Carmen Rosso, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor? Carmita. Mi Katy, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, por favor. Dígame. Bueno, a Marlon. Buenas tardes. No, soy Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Marlon. En tiempos de Jesús, antes de la crucifixión, los que le iban a condenar a la cruz, ellos estaban confundidos. Ellos pensaban que cuando Jesús habló de que iba a destruir el templo en 3 días, ellos tenían esa confusión. ¿Por qué se dio esa confusión? Quisiera que me aclare. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo no sé si es una confusión o si es que Jesús deliberadamente está diciendo algo que es ambiguo. Porque recordemos que Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, donde es el discurso escatológico, donde él habla del fin del tiempo, él dice que, bueno, cuando los discípulos entran a Jerusalén y cuando ellos se maravillan del templo, él dice, ninguna piedra va a quedar. Entonces Jesús ha dicho eso también. Ahora, después él dice, ninguna piedra va a quedar. Es Juan el evangelista, cuando Jesús primero dice que literalmente una piedra va a quedar. Después Jesús sí habla en otra ocasión y dice, ese templo va a destruir en 3 días. Hay una ambigüedad donde los 3 días, sabemos que se refiere a la resurrección, donde Juan nos dice, claro, allí se está refiriendo él a la resurrección, a su propio cuerpo, ¿no? Pero no podemos negar que la actitud de Jesús de Galilea era muy antitemplo. Jesús limpia el templo, los pórticos del templo donde cambiaban dinero para dinero sagrado, para pagar las cosas. Jesús limpia el templo. Jesús tiene una actitud muy en contra de la élite del templo. En muchas de sus parábolas, en mucho de lo que él dice, en su actitud,
su actitud, por ejemplo, cuando los discípulos se maravillan de que bonito es el templo, él dice, bueno, no se maravillen ustedes tanto, esto no es gran cosa. Esta ninguna piedra va a quedar. Esa profecía de Jesús se va a cumplir en el año 70, ¿no? Después de Cristo, cuando los romanos destruyen el templo. Porque ya el templo fue destruido en otra ocasión, Jesús también sabía eso, ¿no? Entonces, la actitud, entonces por eso yo no sé si, por un lado, es una confusión pensar que él mismo iba a destruir el templo, porque eso, él no va a ser el mismo. Pero sí es cierto que él indicó de que en algún momento el templo va a ser destruido. Pero, claro, cuando él se refiere a su cuerpo, es que Jesús decía muchas cosas que nadie entendía bien, ¿no? Es posteriormente, después de la resurrección, que los discípulos entienden mejor lo que decía él. Jesús siempre habla un poco ambiguo. Se entiende cuando uno lo entiende después. Pero en el momento mismo, uno se puede imaginar que Jesús habla con tanta metáfora, con tanto simbolismo. Bueno, ¿qué está diciendo? Él mismo va a armar un grupo de bandoleros para destruir nuestro templo, como dice el texto que ha hecho así, sacando a todo el mundo de esa parte del templo. Es lo que va a hacer él, como este campesino de Nazaret que viene aquí a buscar pelea. Entonces, la cosa es un poco complicada. Gracias, Marlon. Carmen no puede abrir su micrófono, pero nos dice, ¿nuestra casa puede ser casa de oración? Nuestra casa personal. Claro. Sí, claro, no, la casa, sí, la casa nunca se puede, por eso mencioné esa parte, la parte religiosa, espiritual, siempre está vinculada con la casa en cualquier cultura, porque la casa ha significado solamente para la parte material, ¿no? Es también donde vivimos nuestra identidad, nuestra espiritualidad. Entonces, si vemos que como los greco-romanos tenían sus altares en su casa, vemos como en tiempo de Abraham tenían altares en su casa, como tenían sus diosesitos pequeños, porque la casa es donde vivo y también es parte de mi experiencia, de mi identidad, mi relación con Dios, que puedo expresar eso en la casa. Y en nuestro tiempo, por seguro, nuestras casas pueden ser casas de oración. Gracias, Marlon. Jacqueline, por favor, tu pregunta. Soy Pablo, Pablo. el esposo de Jacqueline. La pregunta mía se refiere al texto de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, Silas, en toda ocasión dice que el carcelero, textualmente dice que el carcelero, después de que fue bautizado él y su familia, los tomó consigo, le lavó las heridas y le hizo entonces subir a su casa. Esto quiere decir que los carceleros a una élite especial en tiempo de Jesús o de... Sí, una buena pregunta. Son dos, ¿no? El carcelero, o por una parte, podría ser que vivía en una situación donde hay un tipo de ínsula, donde hay pisos, donde él no es el dueño de toda la casa, pero él vive con su familia en uno de los pisos. Puede ser que es una casa modesta donde hay 2 pisos. Cuando el texto dice que le sube al piso de él, eso me indica de que se trata de no de una casa completa. Yo viendo el capítulo 16 de Hechos, déjame ver. Capítulo 16, versículo 14. Ajá, es lo que buscaba. Gracias, sí. Perdón, 14 no, 34. 34, sí, más abajo, sí, ahora lo veo. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho. Ajá. Sí, allí tendría que ver si literalmente dice subir en griego o no,
Pero si dice subir, eso es una buena indicación. Entonces, no podemos concluir, porque usted tiene razón, eso es una cosa que no dije en esta charla. Entonces, las casas de la gente pobre también tenían 2 pisos, pero no 2 pisos tan grandes, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En las fotos. Pero claro, los ricachones tenían casas más grandes con 2 pisos así por completo. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos que van a tener la Santa Cena, la última cena, el aposento alto, eso nos indica que hay una parte de Jerusalén donde los ricos, los latifundistas, familias sacerdotes vivían, y allí todas las casas eran domus grandes con 2 pisos. Podría ser en este caso que este carcelero podría haber pertenecido a una familia rica, pero yo no diría que en general los carceleros pertenecen a la élite. Generalmente no, pero no sabemos las circunstancias específicas de este carcelero. En segundo lugar, puede ser que no es todo el edificio la casa del carcelero, pero él está viviendo arriba, ¿no? En un tipo de cápsula. Muchas gracias, Marlon. Gracias, Marlon. La pregunta de María Picho Asamín. ¿Casa en la Biblia es utilizada como un lugar y también para decir de qué familia desciende? Sí. No me metí mucho en ese tema porque yo vi con el padre Lauren, me había enviado un documento, las cosas que ustedes han trabajado. Por lo menos no sé si yo malentendí, yo pensé que ya habían trabajado esos temas. Sí, entonces tanto en hebreo como en griego, la palabra casa, desde la perspectiva mágica, por extensión metafórica, va a significar dinastía de David. Bet David, la casa de David, que es la dinastía de David. Los hijos de David, la familia de David. Entonces, esa palabra se usa por extensión simbólica para dinastía, para familia, para hogar, ¿no? Por extensión, se puede hablar de la familia de los cristianos, la familia de Dios, por ejemplo. Entonces, por extensión, oikos en griego, bet en hebreo, tiene esos significados espirituales, simbólicos, ¿no? Por extensión. Sí. Gracias, Marlon. María Angélica, ¿los pastores en la época de Jesús tenían sus casas o eran nómadas? Ajá, buena pregunta. Siempre han habido grupos nómadas. Hay un movimiento desde Abraham, cuando el pueblo vive como nómadas, van a ser sedentarios. Hay un cambio muy grande en la historia de esos pueblos, ¿no? En esa región. Pero siempre habrán y siempre hay beduinas nómadas, hasta ahora hay, ¿no? Que viven en carpas. En tiempos de Jesús, por seguro, también habían. Pero también hay que pensar que a veces los pastores son hijos de la familia, y la familia tiene un poquito de ganado y juntan los ganados juntos y envían a algunos de los hijos a pastorear los ganados. A veces hay latifundistas, dueños de terreno, dueños de ganado, como hoy en día, que alquilan a los campesinos, a los pastores, para que cuiden al ganado de ellos. Entonces, depende de la situación. Pero sí, probablemente también habían muchos que vivían todavía en carpas, eso sí todavía. Pero, por otra parte, hay pastores que pertenecen a familias pobres o que son alquilados como obreros, ¿no? Recuerde cuando Jesús dice, el pastor conoce, las ovejas conocen el voz de su pastor. No sé cómo dice en castellano, el quien se alquila, el obrero que... ¿Perdón? ¿Arrendatario? El arrendatario, sí. Entonces Jesús dice en ese texto, no van a reconocer la voz del quien, el quien es empleado para cuidar a las ovejas, no va a pelear por las ovejas, dice Jesús, ¿no? Pero el pastor sí. Entonces Jesús hace una diferencia entre la gente que son pagados tal vez al día o al momento para cuidar las ovejas y el pastor que son sus ovejas, ¿no?
Él vive de esas ovejas, él quiere esas ovejas. Su familia está en ese negocio de ovejas. Entonces es una situación más complicada. Nunca se puede decir que todo el mundo estaba así o así o así. Siempre es una combinación de diferentes modalidades económicas. Una cosa que sabemos es que sus pastores no eran, los pastores mismos en el terreno, en el campo, no eran gente, digamos, de educación alta, eran gente muchas veces rechazada, eran muchas veces en el mundo greco-romano, hay escritores greco-romanos que nos dicen que muchas veces los niños que tenían una discapacidad física o una discapacidad mental, ellos recibían el trabajo de ser pastores también, ¿no? Entonces, eso sí lo sabemos. Gracias, Marlon. Nubia Gómez, ¿se llama la Catalima este espacio cercano a los animales? Correcto. La Cataluma. La Catalima o Catalima en griego moderno, Cataluma, sí, esa es la Cataluma. Y el problema es que esta palabra Cataluma, Lucas lo usa en realidad para espacio dentro de la casa. Lo usa él también, si recuerdo yo bien, para cuando se habla del aposento alto, una de esas partes, la palabra para mesón o para posada, él usa otra palabra cuando se trata del buen samaritano. Entonces, del buen samaritano, él usa otra palabra en esa ocasión. Gracias. Yolanda, tu pregunta, por favor. Gracias. Una pregunta, verá, lo que pasa es que usted nos explicaba que en las antiguas casas siempre había un lugar de oración, o sea, hay un lugar de oración. En nuestra actualidad, muchas familias, y le digo por mi familia y gente de la comunidad, tiene un lugar donde están los santos, donde ellos también oran y rezan. Pero ¿qué es aconsejable? Porque muchas familias dicen, yo no voy a la iglesia, o sea, no voy al templo porque yo en mi casa, yo rezo aquí, oro aquí. Pero sería necesario solamente rezar en la casa, orar en la casa o ir al templo. O sea, ¿cuál sería la mejor decisión? Visitar el templo de Dios, donde es la casa de Dios, donde yo debo de comunicarme con él personalmente o solamente hacerlo desde la casa. Bueno, voy a dar una respuesta así desde la Biblia y voy a dejar después que el padre Loren, desde, digamos, la convivencia católica, también como pastor, les ayude con el tema. Mira, la Biblia habla de que los primeros cristianos se reunían en casa y en el templo, ¿no? En Hechos. La Biblia nos habla de que después la iglesia es en casa. Jesús habla de orar en privado, ¿no? Cerrar la puerta y orar en privado. Entonces, en el Nuevo Testamento, el tema del espacio privado para orar es muy importante. Sea que sea un espacio literalmente privado en la casa, o sea que yo me aparto de mi cuarto, no importa. Yo diría que desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es la oración comunitaria. Muchas veces la oración comunitaria será en el templo, sea que llamamos edificio de iglesia o llamamos templo, como lo llamamos, o puede ser en casa también con un grupo, eso también puede ser comunitario. Pero digamos que siempre hay esta dinámica en el Nuevo Testamento de oración personal, individual, y oración en grupo, oración colectivo. Las dos cosas son importantes en el Nuevo Testamento. Entonces, a mí me parece que sí, ahora tenemos ese reto, ¿no? Por ejemplo, con la internet, pienso que todas las iglesias, tanto protestantes, evangélicas como católicas, pueden tener ese reto. Ahora con el COVID, con todo está en internet, la gente quiere seguir la misa en internet, que está bien, o el culto en la internet, pero cuando termina la pandemia, cuando se dice que se puede reunir, mucha gente no regresa a la iglesia porque dicen, voy a quedarme en casa. Voy a quedarme en casa a verlo todo por internet, ¿no? Y ahí está el reto, porque la reunión comunitaria es muy importante para ser cristiano, pero también lo es el aspecto espiritual personal individual. Las dos cosas, no se puede negociar ninguna. Las dos son importantes, pero el padre Loren allí después, tal vez en otra ocasión les puede ampliar un poco más desde la perspectiva de la espiritualidad católica, cómo
esa dinámica. Pero debido al tiempo no podemos dar paso. A lo mejor dentro de la semana, si tenemos un tiempito, porque vamos a empezar cursos nosotros acá, Padre Lauren puede irles ayudando con algunas inquietudes como lo hemos hecho otras veces. Marlon, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Me gustaría que Ale de Argentina abra su micrófono y le dé un sentido agradecimiento a Marlon, por favor. Marlon, un gusto, la verdad que un encuentro interesantísimo. En cuanto a lo personal, me dio mucha luz en muchos temas y especialmente en esto de las cartas de Pablo, ¿no? Yo también en este tiempo es muy fuerte que Pablo mantenía las comunidades a distancia y a dónde se reunían, o sea, hacerme una idea de todo eso me enriquece. La verdad que un encuentro hermoso, muy amplio, muy ecuménico también. Y agradezco muchísimo a cada uno. Me encanta el respeto y lo cálido de estos encuentros. Marlon, excelente tu exposición, muy clara, y me la llevo en el corazón y en mi mente para mis conocimientos.